el podcast de Creada, Personas y Crecimiento. Tu espacio en el que Miguel Ángel y Rocío te acompañan a reinventarte personal, familiar y profesionalmente. Comenzamos diciendo a manera de introducción que el desarrollo humano tiene muchas trayectorias y esas trayectorias están así en términos de diversidad, tienen mucho que ver con las experiencias de vida, que hemos tenido. Sin embargo, venimos planteando desde @psicociclovital y seguramente muchos de nuestros aliados e invitados que ustedes han tenido la oportunidad de conocer a través de este espacio, venimos promoviendo un poco esa visión importante de la vida, en donde la dignidad plena, entendida como esencia del respeto, la comunicación, la empatía, la solidaridad, la comprensión, se hacen cada vez más necesarias cuando hablamos de familia, cuando hablamos del desarrollo evolutivo con calidad de niños, niñas y adolescentes. Y da la casualidad que desde nuestro punto de vista hay una gran coincidencia, que estos características o valores que he mencionado se constituyen en una esencia fundamental cuando decidimos, cuando nos asumimos, cuando nos desempeñamos como padres. Pero hay diversidad de padres y hay diversidad de familias. Y las relaciones de pareja que llevan los padres muchas veces definen el estilo de la pareja. Hay una premisa importante que vienen planteando nuestros invitados de hoy. Y es que el privilegio de las necesidades de los hijos están por encima de los intereses emocionales que pueda estar viviendo una pareja de padres como pareja, como adultos. Y de eso se trata este live. Vamos a desmitificar, vamos a quitar esa aura de estereotipo a ese monstruo de mil cabezas que son las separaciones, las rupturas o los divorcios. Y entender desde la perspectiva de mis invitados, con los cuales coincido desde el punto de vista de la psicología evolutiva, acerca de cuán importante es sostener el concepto de familia a través de una separación consciente. Por eso hemos estado manejando el tema y promoviéndolo esta semana en nuestros feed y en nuestros estados. Y bueno, nada, yo lo que hice fue contactar a mis buenos amigos Rocío López y Miguel Ángel, quienes están ya aquí en línea. Ellos están desde Sevilla, España, y ellos son los artífices de Creada, Personas y Crecimiento. Su red social, @Creada Rocío y Miguel Ángel, y tengo el inmenso placer de presentárselos. Muchachones, buenos días, Miguel Ángel, buenos días, Rocío. Un placer tenerlos aquí en @psicociclovital. Esa es la mesa está servida, como siempre digo, ya hice una pequeña intro y nada, le entramos al tema. Gracias por aceptar mi invitación. Hola, buenos días para Venezuela, buenas tardes aquí en España. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarnos, Carlos. Chévere. ¿Qué es para Creada y qué es para ustedes una separación consciente? ¿Cómo sé yo, si estoy viviendo un proceso de separación, que lo estoy llevando desde esa perspectiva? ¿Qué debo estar percibiendo? ¿Cuáles son los indicadores desde el punto de vista social, emocional? Y por supuesto yo hablaría de los aportes psicológicos para considerar que una separación se está haciendo consciente. Hola, Carlos. Bueno, pues una separación consciente, como cualquier cosa que hacemos consciente, parte de una reflexión previa, de cuestionarnos cada decisión antes de hacerla. En el ritmo que vivimos a nivel social, vamos siempre con el automático y con la inercia. Y en la inercia y en el automático la separación es una guerra. Y entonces, claro, la separación consciente lo que propone es que paremos, reflexionemos y actuemos con conciencia en cada una de las decisiones. ¿Qué dos pilares tiene? Que son los que nos van a hacer darnos cuenta si estamos más cerca o menos de una separación consciente. El primero es atender en cada decisión que se tome las necesidades de las criaturas, es decir, poner en el centro de cada decisión las necesidades, ya sean emocionales, materiales, de los hijos y las hijas que se tienen. Y el segundo pilar básico es vivir la separación desde mi centro, desde mi yo adulta o desde mi yo adulto, para así cuidar
de las criaturas, porque en una separación es muy fácil que se dé una conexión con heridas que nada o poco tienen que ver con la relación de pareja, heridas de la infancia o de la historia de vida de cada persona. Por lo tanto, es muy fácil caer en los egos y terminar llevando a cabo una separación desde el niño o la niña interior de cada cual. Si se hace así, los niños y las niñas se quedan huérfanos emocionalmente porque terminamos siendo dos niños o dos niñas peleando cada cual desde su ego. Entonces, para poder poner en el centro de cada decisión las necesidades de las criaturas, tengo que saber cuáles son sus necesidades y para poder ver y atenderlas necesito estar en mi rol de adulta, en mi centro. Eso no quiere decir que ante el dolor, frustración o el revuelo emocional que se viva, que tapemos y no le demos cabida, en absoluto. Las emociones es muy importante hacernos cargo de ellas, transitarlas, el dolor. Ahora bien, desde la responsabilidad, no volcándolo contra la otra persona ni contra mis hijos, sino, bueno, pues yo como adulta tengo recursos, entonces en familiares, amistades, profesionales, libros, donde yo me pueda apoyar, donde yo me pueda dejar caer para después ser yo el sostén de mis criaturas. Miguel Ángel, ¿qué dices? Es poco que aportar a lo bien que lo explica Rocío. Bueno, tanto Rocío como yo partimos de experiencia personal en primer término antes que la profesional, ¿no? Ambos somos progenitores y venimos, bueno, hemos formado lo que llamamos una familia enlazada. Tradicionalmente se le llamaba familia reconstituida. Lo que pasa es que, bueno, a nosotros no es un término que nos guste especialmente, porque esa reconstitución, ¿no?, suscita como que hay algo que se ha roto, ¿no? Y en nuestro caso, cada uno por su lado supo y llevó a cabo una separación consciente de la misma manera que en ese momento supo y que a día de hoy lo que intentamos, ¿no?, es lanzar ese mensaje de que se puede hacer. Muchas veces nos preguntan que esto de la separación consciente suena como algo utópico, ¿no?, o como algo que es difícil de alcanzar, ¿no? Y lo que queremos aclarar también es que una separación consciente no significa que te tengas que llevar perfectamente, ni ser amigo tampoco y tener una relación muy estrecha con tu expareja. Si lo consigues, bienvenido sea, ¿no? Como es, por ejemplo, en nuestro caso, pero que no es obligatoriamente eso lo que se busca, sino basarse fundamentalmente en los pilares que ha comentado Rocío, ¿no? Por un lado, de poner en el centro de las decisiones a los hijos y siempre movernos desde nuestro yo adulto. Y a partir de ahí, bueno, pues construir una nueva relación familiar en la que cuando llega una separación no hay por qué entenderlo como que se ha destruido una familia, sino simplemente ha llegado a su fin la relación de pareja que dio como fruto esa familia, pero esa familia nosotros decimos que cambia de molde, ¿no? Que simplemente busca un molde diferente en el que todos más o menos busquemos la manera de sentirnos cómodos y en el que, bueno, en muchos casos, por ejemplo, la familia crece porque aparecen, pues, nuevas figuras de referencia en la que, bueno, cada uno por su lado, pues, con nuevas parejas y demás, pues forman una familia mucho más extensa y más amplia. Y que la separación consciente no requiere obligatoriamente que ambas partes aboguen por ella, porque sucede muchas veces que una de las partes está dispuesta y disponible para ella, pero la otra persona no, porque está muy en su ego, está muy en su dolor, en su sufrimiento, en sus heridas, y entonces no puede ver más allá de su ombligo. Si está ahí, no puede atender las necesidades de las criaturas y no puede, ni mucho menos, mantener una relación de adulto con la otra parte. En ese caso, nosotros siempre decimos que una separación consciente es posible, aunque solo una de las partes esté disponible, porque ya es el 50%. Y a nivel emocional, el 50% es mucho más que la mitad, porque ya habrá una parte que haga de ese sostén para las criaturas, ofreciéndole lo que necesitan como base, que es la necesidad de ser vistos, queridos, cuidados, ofrecerle la sensación de protección, seguridad y confianza y sobre todo la necesidad de pertenencia. Si todo eso hay una de las partes que está dispuesta a poder ofrecerlo, ya hace de cueva, hace de refugio y entonces puede ir reparando en el día a día el daño que puede causar la persona que está, pues a lo mejor ciega de dolor y se comporta de una forma en la que puede que esté dejando mucho que desear. Pero se puede porque una
ya va a estar ofreciendo lo que la otra parte no puede. Porque el ideal es genial, pero los casos son muy diferentes. Sí, señor. Tocaste dos aspectos bien interesantes ahorita con esto que dijiste, Rocío. Primero, y tiene que ver con creo que el segundo de los pilares, no sé si es el primero o el segundo de los pilares que mencionaste, y es el revisarse en lo personal, lo que tú mencionas, o ustedes mencionan como el ego, ¿no? Esa parte herida. Y es donde la gente tiene que buscar ayuda, porque muchas veces en la experiencia que tengo en este momento en consulta, con algunas parejas de padres en ese sentido, estoy encontrando esas situaciones como tendencias que son muy comunes. Por ejemplo, que una de las partes está dispuesta hacia lo que estamos considerando una separación consciente, pero la otra parte no. Entonces, es un elemento bien interesante porque, por lo menos en Venezuela, la legislación en materia de niños y adolescentes, no sé allá en España, habla del principio de corresponsabilidad parental, que tiene que ver con ese 50 y 50, ¿no? Entonces, claro, si yo soy el 50% dispuesto a una separación consciente, es bien interesante esto, porque los niños no son objetos, y a lo mejor mi 50% se va a ir nutriendo con el porcentaje que los hijos van a ir generando a propósito de todas las valías que yo estoy aportando desde mi 50%, mientras la otra parte aún se debate en cómo se va a incorporar o no. Y entonces es como tú dices, ahí se convierte en un colchón de apoyo para que ese porcentaje vaya creciendo. Y los hijos van a jugar un papel importante. El riesgo está, no sé si ustedes han tenido situaciones y experiencias de trabajo, cuando los padres, una de las partes, sobre todo la parte que no termina de entender la importancia de la separación consciente, entonces cae en situaciones de, aquí en Venezuela, no sé, allá en España se habla de una descripción de lo que es una alienación parental. Entonces manejan a los chicos, no dejan que el papá los vea o la mamá los vea, siempre hay una excusa elegante para retrasar las visitas o los encuentros del otro padre, ¿ok? Cuando hay ese tipo de conflictos, ¿cómo lo manejas, Creada? Bueno, nosotros tenemos la suerte de que cuando nos vienen a pedirnos ayuda siempre hay una parte que está disponible y que está con el corazón y los ojos muy consciente y muy en el centro. En los casos en los que sucede eso por la parte contraria, ahí es muy importante que quien puede ver las necesidades de las criaturas luche por lo que necesitan. Es decir, muchas veces hay como un miedo, en el caso genérico, ¿vale? Aunque no siempre es así, pero el genérico es la mamá la que tiene miedo a que él pues se enfade y entonces tome medidas más drásticas y se ponga peor. Y es como, bueno, pero por eso el convenio regulador es tan importante. Muchas veces hay miedo, hay reticencia a hacer un convenio, sobre todo cuando hay buena relación. Y nosotros decimos que si hay buena relación, aún más importante es establecer el convenio en ese momento, porque si no, cuando llegan nuevas parejas es muy habitual que salte por los aires esa buena relación o esa supuesta buena relación y entonces se hace el convenio desde el conflicto. Entonces, ¿qué medidas tomar? Tiene que haber un convenio, para que haya una base a la que si uno de los dos perdemos el norte y perdemos nuestro centro, a la que agarrarnos. Y si hay una parte que no lo está cumpliendo, le toca a la otra ponerle un límite y hacer que se cumplan. Porque hay muy frecuentemente, pues, personas, mujeres o mamás que dicen, bueno, pues es que él no respeta los límites. Y nada más que escarbamos un poco, él no lo respeta, pero ella tampoco, se coloca en su lugar y hace respetar esos límites. ¿Por qué? Porque muy fácilmente nos colocamos cada cual en la niña donde, te lo digo con la boca pequeñita y si no, pues me quedo chica, me quedo insegura porque temo la reacción. Y ahí, si no hay criaturas de por medio y alguien no me pidiera ayuda, yo me callaría y cada cual que haga lo que quiera. Pero cuando hay criaturas de por medio es muy importante que asumamos el rol de responsabilidad que tenemos cuando somos madre y padre. Para nosotros, Carlos, además es muy importante el que se entienda que en una situación cuando de hecho está, digamos, de manera más efervescente la separación y ocurre esa situación que tú comentas, ¿no? En la que uno se muestra más beligerante, menos consciente o menos responsable en determinados momentos. Eso no significa que el otro tenga que necesariamente poner la otra mejilla. Es decir, no se trata de ser el saco de recepción de todos los golpes y aguantar
por los hijos, ¿no? El flaco favor le haríamos a los hijos si asumimos todos los golpes y no estamos dándole un ejemplo verdaderamente de resiliencia y de establecer, como dice Rocío, esos límites, ¿no? Los límites, evidentemente, cuando alguien los sobrepasa, ahí hay una negligencia por la parte que lo está sobrepasando. Pero también a nosotros nos toca un papel activo de decir, oye, de volverlos a recordar, aquí establecemos los límites. Entonces, los límites están porque hay quien tiene que establecerlos y mantenerlos y hay otra parte que tiene que respetarlos. Y viceversa, evidentemente. Son los mismos los que establecen los límites y demás. Y a nivel legal, aquí en España, pues está esta figura, ¿no?, de convenio que me imagino que en Venezuela será lo mismo, ¿no? El establecer un convenio que es como un acuerdo de mínimo que queda registrado y que pasa por Fiscalía de Menores para salvaguardar los intereses de los menores, en el que se establece un mínimo y desde ahí se establecen las relaciones. Si bien nosotros nos dedicamos más a la parte emocional, esta cuestión legal suele ser importante y en la mayoría de los casos, y lo que siempre es recomendable, es que se quede en un cajón, como decimos muchas veces. Es decir, no se trata de sacar el papel cada 2 por 3 como llamar a un árbitro para que medie o establezca el tipo de relación que tenemos que llevar. Cuando hablamos de separación consciente, hablamos de que al menos uno de los dos tiene la responsabilidad de mantenerse como adulto y de establecer esos límites y mantenerlos. Y cuando se pierda el norte, siempre poder sacar eso como un acuerdo de mínimos en el que podemos establecer y recordar cuáles son las pautas para mantener esa relación, ¿no? Y es que el punto clave, creo que estamos coincidiendo una vez más, Rocío y Miguel Ángel, en que el punto clave está en el saber y asumirse adulto. ¿Y qué supone ser adulto? Al menos desde la perspectiva psicológica del ciclo vital, más allá de una mayoría de edad. Es asumir un pensamiento emocional descentrado, que es el que nos permite precisamente entender al otro. A lo mejor no estoy de acuerdo, pero entiendo el punto de vista, entiendo que quizás la pareja, mi expareja, todavía está en un proceso emocional distinto al mío con respecto a la aceptación de la nueva condición. Entonces, ser adulto implica ser analítico, ser descentrado, ser amable en el buen sentido de la palabra, entendiendo la amabilidad en términos de, como nos aportaba Jordi Nomen en un live interesantísimo, que nos hablaba de una palabra de raíz sudafricana, que es Ubuntu, que Ubuntu significa soy persona en tanto tú eres persona conmigo. Entonces, eso implica la empatía y eso es lo que nos hace adultos. Entonces, en la experiencia que tengo en consulta en estas circunstancias, generalmente es donde está el trabajo fuerte, porque el elemento emocional de una de las partes, el elemento emocional de una de las partes no termina de entender que es una etapa distinta, ¿ok? Y que ahora tiene que centrarse desde esta perspectiva de separación consciente. Yo les puedo comentar, por ejemplo, situaciones así por encima, padres venezolanos que están viviendo en el exterior y por toda la situación que tenemos acá, y entonces estando en el país donde están residiendo, se generó la crisis y se genera la separación. Pero entonces yo me entero a través de ellos que divorciarse no lo pueden hacer, por ejemplo, en España, porque ellos se casaron fue acá. Y divorciarse desde España es un dineral. Entonces, eso es un elemento que agrega a toda la conflictividad por aquello de tengo que seguir casado contigo o contigo porque yo no voy a gastar el dinero, yo sí me quiero divorciar, bueno, pero gasta tú el dinero, yo no lo voy a gastar. Y ahí se quedan, se olvidan de los hijos. O situaciones en las cuales no termino de entender que la separación debe ser consciente y debe ser adulta, como ustedes señalan, pero entonces hago, y es lo que más me preocupa cuando llegan a la consulta, hacen de los niños objeto. Entonces, por ejemplo, los hábitos de rutina diaria se convierten en el foco central de los conflictos. Entonces, cosas tan cotidianas, importantes en la emocionalidad de un bebé, como es su horario de comida, su horario de bañarse, si él sale con el papá el bebé y la mamá le indica, por favor, que esté aquí a las 5:30 porque le toca el baño, entonces el papá lleva al bebé a las 9 de la noche, y entonces, es utilizar a los niños, ¿verdad? Dentro de un conflicto que no terminan de asumir, porque la adultez no aparece. Entonces se está manejando con mucha centración emocional. ¿Qué es la centración emocional? Bueno, algo que nosotros aprendimos, aparece en nuestra vida cuando somos niños preescolares, luego desaparece durante la escolaridad y reaparece
cuando somos preadolescentes, pero ahora viene acompañada con algo que se llama hormonas. ¿Y qué es la centración emocional? Bueno, cuando pensamos primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, y por último, si queda un huequito a lo mejor, adivinen quién, yo. Entonces, con esas posturas tan centradas de centración emocional, por supuesto, eso es pie para que el temperamento que más se va a manifestar cuando estos exparejas están conversando es el temperamento colérico, que es donde reside el sarcasmo, la ironía, el mal guión trato, la desconfianza, ¿ok? Porque entonces surge mucho eso, o sea, la crianza, si es la mamá, entonces la crianza la asumo yo. Tú eres el papá, tú eres el proveedor. Entonces surgen unos roles asignados así artificialmente. Y cierro mi comentario con algo que también dijeron, con el respeto de muchos abogados y jueces que trabajan de esta manera, pero también hay muchos profesionales del derecho quienes le echan más agua al caldo, como digo yo, entonces, porque viven del conflicto. Entonces hay mamás, yo tengo un caso, por ejemplo, una mamá que eso mensualmente está en los tribunales, mensualmente es una demanda nueva para el papá por cualquier cosa. Subió el dólar, voy a meter una demanda para que tal cosa. Bajó el dólar, subió la leche, o sea, eso es permanentemente y es una forma de control y de castigo que no va a permitir que la condición de conciencia de la separación fluya y seguramente va a impactar en la calidad de los hijos. No sé qué situaciones conflictivas ustedes han venido manejando desde creada, personas y crecimiento. A mí me gusta de lo que estás comentando, sobre todo hacer un llamamiento a algo que es importante, porque además compartimos a nivel cultural algo muy básico, ¿no? Y es nuestra tradición judío-cristiana. Aquí en España es muy típico que cuando abordamos un proceso de separación aparezcan todas las culpas del mundo, ¿no? Y la culpa ¿qué hace? Pues que nos mantiene pues en convertirnos en víctimas, no tenemos capacidad de reacción ni de acción, ¿no? Y claro, la culpa tiene ese doble juego, porque por una parte, bueno, pues me siento culpable, me siento víctima, y cualquier tipo de acción que venga de la expareja, además la tomo como una agresión y realimenta de nuevo esa sensación de culpa. A nosotros de lo que nos gusta hablar siempre es de responsabilidad, porque eso sí permite el que cada uno tenga un margen de actuación, mayor o menor, pero algún margen de actuación siempre hay. Entonces, con lo que tú estás comentando, Carlos, nos parece muy, muy importante el poner el acento en este tema, ¿no? En el que cuando las situaciones, por muy beligerante que haya, hacer un llamamiento a que siempre hay un margen de actuación en el que nosotros podemos hacer algo. Pero eso sí, lo tenemos que asumir trascendiendo más allá de la culpa, porque si nos quedamos en la culpa, evidentemente tiene un beneficio, que eso es otra cosa de la que podríamos hablar, ¿no? Y eso que tú comentas de esa postura, ¿no? De centramiento o de centrismo, ¿no? En el que instrumentalizamos a los hijos y lo utilizamos como arma arrojadiza contra el otro, evidentemente eso está poniendo de relieve que la separación consciente, desde luego, desde esa parte no se está dando, ¿no? Porque ni es consciente, ni es amable, ni es responsable, ni permite, evidentemente, el margen de actuación. Ahora bien, una persona puede estar en ese dolor manteniéndose ahí y el otro progenitor, o la madre o el padre, el otro progenitor en este caso, sí que puede poner esa conciencia que falta. Eso no significa compensar cada una de las acciones del otro con una sobreadaptación. Es decir, si la otra persona no cumple los horarios o le concede todos los caprichos para ponerse en una posición de ventaja afectivamente, no voy a hacer yo todo lo contrario, me pongo en un lugar rígido de no conceder nada, ¿no? Porque eso, al contrario, tampoco sería responsable por nuestra parte, ¿no? Sí consiste más en lo que comentaba Rocío, mantenernos en ese centro, en tener claro cuáles son los principios y en poner en el centro qué es lo mejor para ese hijo, para esa hija. Y a partir de ahí, poniéndonos a nosotros en un segundo plano, sin olvidarnos de nosotros, pero poniéndonos en un segundo plano, actuar en consonancia y con respecto a lo que es mejor para ese hijo, para esa hija. Y no engañarnos, porque muchas veces, y yo eso me lo encuentro mucho, es el, no es que he hecho esto y es por el bien de mis hijos o de mis hijas. Entonces preguntarnos, ¿de verdad? De verdad, en el silencio interno, donde nadie nos escucha, donde nadie nos puede juzgar, ser valientes en ese silencio interno y preguntarnos si de verdad esto
es un beneficio para mis criaturas. Si de verdad esto lo estoy haciendo para satisfacer una necesidad básica y primaria o lo estoy haciendo por una necesidad mía. Y en ese servicio donde nadie nos puede juzgar, ser valientes, decirnos la verdad para decidir si llevamos entonces a cabo esa acción o no la llevamos a cabo. Y si me he dado cuenta hoy de que llevo 2 años actuando de forma beligerante y mintiéndome a mí, engañándome, diciéndome que lo he hecho por mis hijos y no era verdad, ahí no saques el látigo para fustigarte. Ahí es date las gracias porque hoy has tomado conciencia, porque gracias a que hoy tienes esta información y tomas conciencia vas a poder reparar y vas a poder de aquí en adelante, que la vida es muy larga, hacerlo de una forma consciente. Entonces, a veces también lo que pasa es que esa culpa de la que hablaba Miguel Ángel atrapa. Y la culpa siempre nos deja, yo digo que es aquí. La culpa nos deja aquí en lugar de la mente de victimización y la responsabilidad nos libera y nos lleva a la acción. Entonces, una vez que tomo conciencia de que me he estado engañando o que he estado manipulando, puedo elegir pedir perdón y hacerlo de una forma diferente. No desde la culpa, sino desde la responsabilidad. Es cierto, y lo comparto plenamente, porque manejar la culpa, incluso desde la infancia, como concepto social y cultural, nos niega como personas. Y desde Psicociclo Vital siempre le orientamos a los padres de que a los pequeños, desde tempranas edades, hay que promover el concepto de responsabilidad y de corresponsabilidad cuando entendemos que el niño y el adolescente son integrantes de un grupo familiar, no de culpas. Siempre se lo digo a los papás. Si el niñito hizo una travesura, siempre se genera la llamada de atención alrededor de la culpa y en consecuencia viene el castigo. Y el niño empieza a entender de manera natural que hay culpables y no culpables. Y no toma en consideración que hay responsables y corresponsables y que yo también tengo que ser responsable de recoger mis juguetes después que yo jugué, por decir algo muy cotidiano, muy sencillo. Y yo creo que el llamado, y tú has dicho algo bien interesante, al igual que Miguel, es hacernos personas, porque cuando empezamos a entender que nacemos seres humanos, pero no nacemos personas. Ser persona es empezar a construir desde pequeñas edades esa descentración. Cuando tú te escribes y dibujas a ese papá o a esa mamá que en su soledad no se niega, es valiente y es capaz de decir esas cosas viéndose en el espejo, ese es el instante de adultez que el papá está asumiendo o que la mamá está asumiendo. Ahora el siguiente paso es, sigue asumiendo tu adultez sin vergüenza. Porque un poco lo que decía Miguel Ángel, si asumo esta adultez que asumo en privado frente al espejo, la asumo abiertamente, voy a sonarle débil al otro, voy a sonarle perdedor al otro, voy a sonar a que yo torcí mi brazo. Ya va, pero es que el ser descentrado, el ser amable, el ser comprensivo, no implica que tú estés realmente de acuerdo con una postura de vida del otro, porque eso se llama diversidad. Y no es fácil ni difícil. Desde el punto de vista evolutivo, poco hablamos de lo que es fácil y difícil, porque eso pone límites. Lo fácil o difícil es como la culpa, que nos deja aquí atrapados, como dices tú. No, la vida por naturaleza tiene complejidades. Y a lo mejor alguna circunstancia me resulta en este momento particularmente más compleja porque no encuentro recursos personales, emocionales para manejarlo, ¿verdad? Un niño que está aprendiendo a caminar, el caminar le representa una dificultad importante en tanto no logra manejar su cuerpo de manera independiente. Pero cuando ese niño ya empieza a caminar de manera independiente, la complejidad baja, se transforma, porque ahí vienen otras complejidades que él va a ir enfrentando mientras va caminando en la vida, y es cómo evadir obstáculos, cómo subirse a un juego de un parque, cómo bajarse de una silla, y seguramente se va a tropezar y seguramente se va a caer, porque el caerse es parte de la complejidad. Pero si yo corro como padre para evitar que se caiga, ¿verdad? Porque para que no se sienta culpable, para que no lo resuelva él, sino que yo lo resuelvo por él, entonces volvemos al punto inicial de uno de los pilares de ustedes. ¿Qué está pasando con mi ego como persona y como padre? Y ahí hay que poner el acento, como decía Miguel Ángel, para poder alcanzar progresivamente, porque no es un objetivo a lograr, es un propósito de vida. Separaciones conscientes. Porque ahorita somos padres separados conscientes de una criatura de 3 años. Más adelante lo vamos a hacer de un preadolescente. Más adelante lo vamos a hacer
de un adulto. Y las relaciones van ajustándose conforme el hijo va creciendo porque él también va formando su criterio. ¿Ok? Y entonces, y no caer en aquello de que si el niño tiene un defecto muy particular, es que se lo sacó del padre. Y las bondades y cosas buenas las sacó fue de la madre, ¿no? Entonces, volvemos otra vez a la dicotomía de lo bueno y lo malo. Entonces, es bien, bien interesante esto que ustedes están planteando. Ustedes realizaron desde Creada, quisiera que conversáramos ahora un poco sobre esto, y invito a todos los seguidores que se integren al espacio de @creada_piso, Rocío y Miguel Ángel, que no tuvieron la información. Ellos hicieron un congreso, no lo van a creer, un congreso para padres separados. Acaba de ocurrir ahorita hasta el 25 de junio, creo que terminaron, yo me anoté en el congreso. Ahí, bueno, unas experiencias increíbles. Quisiera que comentaran, por favor, ese congreso, dónde salió la idea, qué encontraron en el congreso y qué les aportó para el emprendimiento Creada, Crecimiento y Personas. Cuéntenos un poco de ese congreso y sé que quedaron materiales incluso del mismo. Sí, Carlos, antes de entrar en materia del Congreso, mientras estabas hablando, me estaba acordando precisamente de una de las ponencias de Billy Sastre, que comentaba cómo ella pudo hacer una separación consciente del padre de sus hijos gracias a que sus ex-suegros, es decir, los padres de su anterior pareja, se habían separado muchos años antes de manera consciente. Ella siempre había vivido las separaciones como de manera tradicional, se han malentendido, ¿no? Que obligatoriamente era algo conflictivo y beligerante. Y gracias a conocer el ejemplo de sus suegros, que residían en Francia y demás, y que se seguían viendo, se seguían llevando bien, en celebraciones familiares estaban todos, acudían incluso con sus parejas. Para ella fue tal shock que cuando llegó el momento, por otros avatares, ¿no?, de la vida, de separarse de este señor, pudo tomar aquel ejemplo, ¿no?, como referencia para llevarlo a cabo de eso. Esa en realidad fue la esencia que tomamos para querer crear el Congreso. Pensamos que una manera de, como dice muchas veces Rocío, ¿no?, de gritar a los cuatro vientos para que todo el mundo se entere que podemos llevar a cabo una separación de una manera diferente a lo que socialmente nos han contado, era, bueno, pues crear un congreso que de esa manera se vieran muchos ejemplos de personas que lo habían hecho. Y decidimos estructurarlo en 5 partes fundamentales. La primera y más básica, evidentemente, la separación de manera consciente, ¿no?, en la que se puedan ver, bueno, pues testimonios de personas que lo han llevado a cabo y que hayan vivido en primera persona ese tipo de separaciones. Hay testimonios súper interesantes, incluso uno en el que aparece una pareja, ¿no?, que está separada y ya con la nueva pareja de él, y en la que los 3 participan de ser familia enlazada y de ser referentes para una niña que al fin y al cabo son ejemplos, ¿no? Hay abogados, hay mediadores, perdón, me estoy poniendo en masculino y en femenino en realidad. Hay abogadas, hay mediadoras, y la mayor parte de ellas han pasado además por procesos de separación, y entonces entienden, digamos, la realidad desde los 2 puntos de vista, desde el profesional y el personal. En la segunda parte, el segundo día, lo dedicamos sobre todo a la cuestión de las familias enlazadas o reconstituidas, ¿no? El rol de la madrastra. Efectivamente. Creo que había como ensamblada, ¿no? En Latinoamérica se usa mucho ensamblada. Bueno, pues varias personas, ¿no?, que aportan su punto de vista sobre la madrastrilidad, ¿no?, y cómo es un rol que además, bueno, pues por la cultura en la que nos hemos movido, tiene además un peso y un hándicap muy grande, intentando remover, ¿no?, ese tipo de prejuicios y comprender que en el fondo tanto los miedos de las madres y de los padres, de las madrastras y de los padrastros, en el fondo es lo mismo, ¿no? Y es la necesidad de pertenencia, ¿no?, como en esa pirámide de Maslow, cómo se remueve, ¿no?, esa necesidad de pertenencia, y el que los hijos, cuando se encuentran ante una situación de una nueva familia que cambia de molde, buscar cómo intentar encontrar su sitio. Claro, porque es un replanteamiento.
Es un replanteamiento de la familia, del contexto, de las relaciones humanas, de ajustes, y hay que ser tolerante y paciente porque eso no es una cosa de decretarla y hacerla, eso hay que elaborarlo y tiene que haber entonces el ego y la disposición descentrada para hacerlo. Rocío, ¿qué ibas a comentar? Sí, que a nosotros nos han dicho muchas veces que hemos tenido mucha suerte o somos muy especiales por tener la familia que tenemos o haber llevado a cabo la separación que hemos llevado. Y nosotros no creemos que no sea cuestión ni de una cosa ni de la otra, sino de tener información. Y eso era lo que queríamos ofrecer con el Congreso. Por un lado, ofrecer la información de qué cuestiones necesitamos tener en cuenta para poder llevar a cabo una separación consciente y lo que ha hecho Miguel Ángel, empezar a normalizar las separaciones conscientes, porque parece que es cosa de dos gatos, de dos personas privilegiadas, y no es verdad. Lo que pasa es que suena mucho más un árbol que cae que un bosque que crece. Y cada vez son más personas quienes abogan por una separación consciente. Y nosotros tenemos el privilegio desde creada de ser testigo de ello. Entonces queremos empezar a normalizarlo para que cuando haya alguien que se va a separar no tenga esa asociación directa de voy a la lucha, voy al barro a luchar o voy a la guerra, voy a preparar mis armas porque es o yo o la otra persona. No, eso es una idea del viejo paradigma con la que hemos crecido todo el mundo, pero tenemos la oportunidad de cambiarlo y ya existe ese nuevo paradigma. Vamos a conocerlo, vamos a asumir la responsabilidad, vamos a hacernos con la información para saber cómo podemos llevarlo a cabo. Y ese era el objetivo del Congreso. Excelente, sobre todo porque eso echa por tierra esa connotación aprendida desde los paradigmas conductuales y reduccionistas de estímulo, respuesta, castigo, de que el divorcio es traumático, es dañino. Entonces hay parejas que se sacrifican, no me separo por los chicos, voy a soportar todo este calvario por los niños, entonces me divorcio cuando los muchachos tengan 40 años, que ya yo me puedo divorciar porque ya ellos están más grandecitos, ya tienen 40 años. Entonces es eso, ¿no? Y el cambio está, la transformación del paradigma está en eso, ¿no? Trabajar y yo vuelvo a insistir en esto, en el pensamiento humanista, el pensamiento amable, el pensamiento inclusivo, pero no como un producto que se va a sustituir, sino como una filosofía de vida. Por eso es que yo insisto en que la complejidad está en ese punto de una de los pilares que ustedes manejan, que es el trabajar con los egos personales, porque ese papá o esa mamá que no está de acuerdo o no se observa dispuesto a una separación consciente, tampoco es el malo de la película. Sería una contradicción de nuestra parte. ¿Por qué este papá y esta mamá tienen una centración emocional tan marcada? ¿Por qué estás tan renuente a construir una condición de conciencia de la separación? Eso tiene que ver con historias de vida, tiene que ver con relaciones de apego anteriores, tiene que ver con estructuras que como persona ha venido desarrollando y no ha trabajado. Entonces, por supuesto, se presenta un conflicto de pareja y la cosa estalla. Dicho de otra manera, y ahí quiero enlazarlo con la historia de ustedes dos, porque la gente, yo quiero que sepa la historia de ustedes dos. Y es, ¿por qué, y tú le dijiste ahorita, por qué Rocío y Miguel Ángel sí lo pudieron hacer en sus relaciones anteriores? ¿Será que son los elegidos del Señor? ¿Será que son una gente muy brillante? O sea, ¿qué había en ustedes como personas antes de conocerse? Y cuando digo esto es que habían ustedes como personas desde jóvenes, desde sus familias. ¿Ok? Yo creo que eso es bien importante, porque si ustedes vienen de una familia, y no es porque sea causa-efecto, pero con una tendencia profundamente disfuncional y conflictiva, y sobre esa historia construyen la propia y hacen como una versión moderna de la propia conflictividad de su historia familiar, y la cosa se va replicando porque son modelos sociales, y llegamos al punto de no me divorcio por los hijos, o sí, mi esposo tiene una amante por allí, pero yo soy la esposa, ella es la otra y yo soy la esposa y no me separo. Ok, eso porque tengo el chip aquí de que yo los he escuchado en consulta, en mi familia no hay divorcio, en mi familia no se acepta el divorcio. O sea, es una raya, como decimos aquí en Venezuela, si te votaron o si te maletearon. ¿Entiendes? O sea, no, yo no me voy a dar por vencido. Entonces, hay toda una historia emocional en la persona, como tú dices, en ese ego, que no permite, que no le da recursos emocionales, ¿no? Y yo creo que ustedes seguramente tienen una historia familiar sin ser perfecta que los ayudó y que los apoyó para que desarrollaran esta historia, que los reunió y que después juntos crearon esta, valga la redundancia, creada.
Entonces, ¿cómo fue esto? ¿Dónde nació Creada? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó contigo? ¿Y cómo es que se encuentran? Y ahora esa historia de los tuyos, los míos y los nuestros. Bueno, pues para empezar hay algo que me parece muy importante señalar antes y es que cuando no nos separamos con nuestros hijos, les estamos dando una responsabilidad que no les corresponde. Yo digo que utilizamos a los hijos como pegamento de la relación de pareja y además Así les es. estamos enseñando sin darnos cuenta algo muy perjudicial y es que esto que tenemos que no es amor, le estamos enseñando que eso es amor. Es decir, si es una relación de pareja basada en el conformismo, en el hastío, en las tensiones, en la violencia explícita o implícita, en la falta de respeto, les estamos enseñando a que el día de mañana aguanten y se conformen. Estoy segura que si nos paramos a darnos cuenta de eso, ¡buah! Habría muchas reacciones a eso y tomas de responsabilidad, porque claro, a mí hubo una vez que una persona me dijo, tenía 41 años y me dijo, el día de mañana, si mi hija dice no sé qué hacer, si separarme o no, pero si el día de mañana mi hija está viendo lo que yo con 41 años, le diré que no aguante y que se separe. Y dije, pues ahí tienes tu respuesta. Porque si tú a ella le dices que no haga eso, no se lo puedes decir y lo hará. Tienes que hacerlo, somos su modelo, por lo tanto somos su modelo para todos. Si quiero que lea, tengo que leer yo. Si quiero que hablen de forma respetuosa a las personas, tengo que hacerlo yo. Si quiero que tengan relaciones de pareja sanas, basadas en el amor, tenemos que tenerlas para que sepan qué es Claro. lo que es una relación de pareja. Y Y no más hacer allá de de la, eso, pues, y no hacer de la disfuncionalidad una cultura y un estilo de vida. exacto, exacto. ¿Cómo es que fue Y la bueno, historia pues de ustedes? Creada nació de una necesidad mía. Creada en lo que yo hubiese necesitado tener cuando la sombra de la separación llegó a mi vida. Bueno, fue por unas cuestiones del padre de mis hijos que llegó la posibilidad de que nos separáramos y cuando llegó ese momento a mí se me caía el mundo encima. Yo venía de una creencia de que para los hijos lo bueno era casarse, tener hijos y después envejecer con la otra persona hasta que la muerte nos separe. Y yo tenía eso muy arraigado, por lo tanto, cuando esa posibilidad se nos abrió a nosotros, yo me quería morir porque para mí había crecido con la idea de que era lo peor, que eso me convertía en fracaso, fracaso como pareja, fracaso como madre, fracaso como mujer, fracaso en todas las áreas de mi vida y además en el añadido de perjudicarles y traumatizarles de por vida. Así que aquello para mí fue un duelo de 4 años, deshacerme de todas las creencias limitantes para poder escucharme a mí y ver hasta dónde todas esas creencias eran verdad o no eran verdad. Así inicié un proceso muy largo de conexión interna hasta que me di cuenta de que una separación puede ser un acto de amor, responsabilidad y generosidad. Y que a partir de ahí lo único que necesitaba era saber cómo hacerlo para cuidar a mis hijos en el proceso de separación, no protegerles, porque una separación ni es mala ni daña. Hay que cuidarles porque su estructura familiar se ve modificada al 100%. Entonces es muy importante que en las inseguridades y miedos que surgen sean atendidas para que la adaptación se pueda producir con normalidad. Y lo que hice fue recabar mucha información, investigar mucho para que desde el aspecto psicológico yo estuviera tranquila de que sabía hacerlo. Yo tenía una idea muy clara dentro de mí, como yo digo, en mis entrañas, pero yo necesitaba a estos niveles la teoría me avalara. Y hice un proceso de investigación que presenté a la universidad y que cuando me avalaron y me dijeron que estaba muy bien y que lo que decían no era ninguna barbaridad, lo llevé a cabo. Porque en mi entorno, en mi familia, las separaciones que se habían producido habían sido desde la guerra. Habían sido desde la guerra y yo había visto el sufrimiento de esos niños y esas niñas que no eran tenidos en cuenta. Y a mí me parecía muy injusto que porque el padre de mis hijos y yo ya no nos aportáramos, ya no nos sumáramos, que mis hijos tuvieran que vivir una guerra. Y yo quería evitarlo a toda costa. Y así fue con mucha información como fuimos capaces de llevar a cabo una separación consciente con mucho respeto y cuidado. Qué bueno. Y en mi caso fue, bueno, pues algo similar en cuanto a que
pues la madre de mis hijos y yo no nos amábamos, no nos aportábamos. Y realmente no fue necesario, ¿no? Que hubiera una falta de una guerra ni ningún tipo de conflicto. Yo es una persona a la que sigo admirando muchísimo, la aprecio un montón, es una madre excelente y ninguna de esas dimensiones se ponían en cuestión por el hecho de no seguir conviviendo y no seguir manteniendo una relación. Yo este tema de la separación consciente con ese hombre y demás lo descubrí más adelante, ¿no? Yo me enteré que había hecho ese proceso más adelante, ¿no? Mientras lo estaba llevando a cabo. Pero bueno, siempre tuvimos la sensibilidad, tanto la madre de mis hijos como yo, de que en cualquier caso los hijos tenían que estar por delante de nuestro ego. La separación fue dolorosa, fue, bueno, pues en algunos momentos más fáciles y otros momentos mucho más complicados, pero el dolor estaba presente. Pero que haya dolor no significa que tenga que haber un sufrimiento. Y no significa tampoco que los hijos tengan que ser utilizados como arma arrojadiza, ¿no? O como moneda de cambio en negociaciones y en cuestiones de este tipo. Así que siempre que uno o los dos tuviéramos eso en cuenta, siempre podía llamarle la atención al otro en cuanto, oye, mira, no vamos a perder el norte, lo fundamental es que esto se dé y dejamos al margen cualquier otro tipo de cuestiones a nivel financiero, de propiedades o otra serie de cuestiones que a lo mejor no tienen que ver verdaderamente con lo que a nosotros nos compete. Y a día de hoy, bueno, pues mantenemos una relación bastante buena y saludable. Ella tiene una pareja estupenda y bueno, cuando Rocío y yo comenzamos nuestra relación, pues nos dimos cuenta de que ambos teníamos la misma inquietud y la misma sensibilidad, ¿no? Y que ambos queríamos lanzar un mensaje al mundo de que se pueden hacer las cosas de otra manera y queríamos aportar pues ese granito de arena que haga el mundo un poco mejor, ¿no? Que al fin y al cabo el legado que nos gustaría dejar. ¿Y sus chicos cómo han vivido esta nueva estructura familiar? Esa es la mejor parte. Ellos lo han vivido con una naturalidad pasmosa y se convirtieron, si siempre habían sido nuestros maestros, fueron nuestros grandísimos maestros. Porque nosotros nos habíamos planteado un tiempo de convivencia, un plazo muy largo. Al año, a los 2 años de presentarnos mutuamente, empezaremos a convivir. Siempre que nos juntamos, desde el primer encuentro, lo hacíamos sin expectativas, con mucho espacio, con mucha perspectiva a dejarles hacer, a dejarles que su relación se fuera dando y nosotros mantenernos en una posición de observación muy grande y de respeto a sus propios ritmos. Entonces siempre sabíamos la hora que íbamos a quedar, pero no cuando nos íbamos a despedir, para permitir que si la cosa no iba bien, pues poder decirnos adiós y volver a encontrarnos en otro momento. Pero las despedidas siempre se daban porque ya la noche caía, los encuentros se empezaron a suceder con mucha frecuencia porque se demandaban, entonces nos llamábamos, oye, que los míos piden estar con los tuyos, pues los míos también, venga, vamos a encontrarnos. Y cada vez nos encontramos con más frecuencia, empezamos a convivir fines de semana, después a aprovechar los puentes de vacaciones y aquello se daba con mucha normalidad y facilidad y sobre todo con mucha alegría. Y decidimos que bueno, lo que va a ser 1 o 2 años se convirtió en un plazo de muy pocos meses y empezamos a convivir. Y la convivencia muy bonita, con su periodo de adaptación, nos surgieron miedos, donde surgieron inseguridades que nosotros siempre íbamos atendiendo. Entendíamos las necesidades emocionales básicas de pertenencia, la facilidad con la que se da un conflicto de lealtades, entonces atendíamos todo lo emocional que se iba dando para que la adaptación pudiera darse. Y se ha dado. Ya, de hecho, no sabíamos cuándo terminaría el proceso de adaptación y son ellos los que nos van mostrando que ya se ha dado cuando se llamaban primero amigos, después casi hermanos, con el tiempo ya hace 1 año que se autodenominan hermanos. Y el otro día pasó una anécdota muy curiosa que a nosotros nos llenó el corazón. ¿La cuentas tú? Sí, bueno, que un familiar le preguntó a Carmen, ¿no? A mi hija mayor, qué edad tenía su hermano y ella le preguntó cuál de ellos.
¿vale? Con la mayor naturalidad del mundo. Claro, para nosotros nos llamó la atención porque, claro, para ella lo asume todo con normalidad, ¿no? Y con naturalidad. Y somos muchas veces nosotros los que le ponemos mucho la carga intelectual Sí, y demás. Entendemos, sabemos y decimos que lo mejor es tener cuanta más información mejor. Nosotros hemos hecho ese acompañamiento y ese sostén a nivel sistémico porque tenemos esa formación. Eh, bueno, y animamos a que aquellas personas que necesiten, pues que busquen ayuda de profesionales, ¿no? Que les puedan ayudar en ese tipo de cuestiones. Pero que en el fondo hay determinadas cosas que muchas veces somos los adultos los que le ponemos esa carga sí. de pensar, de planificar, y después las cosas se dan con mucha más naturalidad, ¿no? Y los niños son... De estereotipar las cosas. Y fíjense que esa respuesta de tu hija es un pensamiento, filosóficamente hablando, es un pensamiento inclusivo, es un pensamiento amable, es un pensamiento cuidante. Tu hija hizo un Ubuntu, como dirían los sudafricanos de Jordi Nomen, o sea, y lo asumen como estilo de vida. Y yo creo que la persona que recibió la respuesta se quedaría De asombrada. hecho, se lo pregunté, digo, ¿no te esperabas esa contrapregunta? ¿No? Y dice, en absoluto, me ha dejado roto, de hecho no supo qué decir. Quiero comentar, voy a leer algunos comentarios que nos han hecho. Un abogado, Saludos Celidet, un abogado venezolano que es juez de menores y está creando una asociación que se llama Creando Familia, que tiene un poco esta misma orientación de Creada. Dice, alimentarse de ramas como nuestros hijos merecen que sus padres aprendamos a aceptar nuestra realidad y abordarla, de la manera más saludable posible para todo el grupo familiar. Separación no es sinónimo de conflicto, es prueba de madurez, de aceptación. Y nuestras amigas de Family Time Ferrer dicen, para los maestros es muy bien interesante esta visión. Para los maestros es muy importante conocer de este tema, ya que somos un apoyo para los estudiantes y para la familia. Es fundamental, porque a veces también en la escuela, si la escuela tiene estos mismos estereotipos de separación o no separación o divorcio, ya se crea una predisposición y si el niñito por casualidad no salió bien en una evaluación, eso se lo van a achacar al divorcio o a la separación. ¿Ok? Que puede haber alguna relación, pero no es causa y efecto, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que desmitificar y sobre esto hay que seguir conversando muchísimo. Yo quería comentarle a los seguidores, o subrayar, porque ya lo dijeron Rocío y Miguel Ángel, que los expositores o ponentes en el Congreso fueron padres que planteaban y comentaban sus experiencias a propósito de separaciones, más allá de que muchos de ellos son profesionales. Entonces, por eso es que fue un congreso súper innovador para el desarrollo de Creada, Personas y Crecimiento. Ellos tienen actividades, quisiera que comentaran antes de despedirnos, qué hace Creada, cuáles son sus tareas, qué ofrece. Si una pareja de padres nos está escuchando y quiere contactarse con ustedes fuera de Sevilla, fuera de España, fuera del área de trabajo de ustedes, yo también quiero comentar que el congreso fue totalmente online. ¿Cómo puedes contactar a Rocío y a Miguel Ángel? Yo se los recomiendo ampliamente porque es una propuesta humana, cercana, afectiva, para priorizar al niño, para que las crianzas sean respetuosas, para que sean un ambiente parental garante, que es el papel que nos corresponde, corresponsabilidad como padre, un ambiente garante de un desarrollo evolutivo pleno, niños sanos desde el punto de vista emocional, intelectual, psicomotor, lingüístico. Y en ese sentido estamos contribuyendo, estamos promoviendo para que estos chicos vayan creciendo y sean cada vez mejores personas y crear una ciudadanía distinta, porque tiene que ver con esto, con los mismos principios, el principio de la amabilidad, el principio del respeto, el principio de la diversidad. Entonces, chicos, comenten por favor qué hace Creada, cómo funciona, dónde los pueden contactar y vamos a seguir haciendo muchas cosas juntos, claro que sí.
Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues nos pueden seguir desde nuestro perfil de Instagram, que ahí vamos contando todo lo que vamos haciendo y ofreciendo recursos, reflexiones y bueno, pues desde ahí es fácil contactar porque con los mensajes privados siempre los contestamos, comentarios y todo. Y si no, en nuestra web, creada.es, donde además contamos más sobre nosotros y pueden conocernos. El trabajo que realizamos es online, entonces de cualquier parte del mundo pueden contactar con nosotros y podemos ayudar en lo que necesiten. Lo centramos sobre todo en dos patas. La primera pata es a través del acompañamiento a los procesos de separación. Hay algo que consideramos que es un privilegio y una fortuna enorme, que es poder acompañar los procesos de separación desde el inicio. Nos encontramos cada vez más con parejas que vienen las dos a pedirnos ayuda de no sabemos si queremos separarnos, ¿qué pasa? Queremos que nos ayudéis a encontrar la respuesta que siempre decimos que está en el interior de las personas, que nosotros lo único que hacemos es ayudarles a eliminar el ruido mental para que hallen la respuesta dentro de sí. O parejas que les acompañamos desde el inicio porque saben que quieren separarse, quieren hacerlo de forma consciente y les vamos acompañando en todo el proceso de cómo comunicarlo a los hijos, pues qué cuestiones tener en cuenta para los primeros encuentros, para a veces cómo dividir la casa, etcétera. Y hay otros momentos en los que acompañamos cuando la separación ya es un hecho, ya sucedió, y hay algo que en esos casos quien nos pide ayuda, la mayoría de veces la mamá, aunque cada vez hay más papás, que siente que no se colocó bien, que la separación se hizo, pero que no hay raíz en la nueva etapa, en la nueva estructura familiar. Y eso, el síntoma, lo suelen mostrar los hijos y las hijas a través de su comportamiento, a través de conductas disruptivas, hacen saber que hay algo dentro de sí que no está en orden. Entonces nosotros, a través de lo que nos va contando, ayudamos a los hijos. Nunca vemos a los hijos y las hijas, nunca a menores, sino que les ayudamos a través de los padres, porque los cambios consideramos que lo tenemos que hacer las mamás y los papás. Bueno, y si uno no puede, no pasa nada, lo que decíamos al inicio. Ayudamos a la persona que sí está despierta y que quiere la ayuda. Y lo mismo sucede con las familias enlazadas, como nosotros, porque iniciar un proceso de nueva pareja cuando hay hijos de relaciones anteriores en una de las partes o en las dos no es fácil. Y el proceso de convivencia despierta muchos miedos en todos los miembros de la familia. Y la necesidad de pertenencia se da en todos los miembros. Por lo tanto, hay muchos aspectos emocionales que cuidar y acompañamos en todo este proceso. Y cuando toda la familia está en orden, hay una necesidad que suele darse con el tiempo y ahí, pues, Miguel Ángel remata la faena del acompañamiento. Sí, que suele ser a nivel de reinvención profesional. Nosotros siempre decimos que acompañamos a las personas a reinventarse personal, familiar y profesionalmente, porque cuando llega el momento en familias enlazadas o después de una separación en la que vemos que la forma para conciliar no nos la está ofreciendo el trabajo que tenemos, en gran cantidad de casos también ocurre porque descubrimos que al mismo tiempo que hemos hecho un giro a nivel personal y familiar, nos damos cuenta de que el trabajo que hemos estado desempeñando y que nos ocupa tantas horas no se alinea, no se corresponde con el giro y la necesidad que estamos teniendo en nuestra nueva vida. Y entonces, a partir de ahí, les ofrecemos también un apoyo para reinventarse profesionalmente. Al final, nosotros decimos que nosotros hubiésemos sido nuestros propios clientes porque nos hemos reinventado ambos, personal, familiar y profesionalmente. Me imagino que les habrá pasado que están dando un apoyo a una pareja y de repente dicen, oye, esto me sirve a mí también. Sí, sí. Sí, como decíamos con los niños, ¿no? Muchas veces en el fondo es el objetivo, ¿no? Que creo yo que es para el que estamos en la vida, ¿no? Que es para estar aprendiendo permanentemente. A mí me gusta una frase que repito muchas veces, ¿no? Y es que en la vida solo existen dos cosas, ¿no? O los éxitos o los aprendizajes, no hay otra cosa. Entonces, ambos son dignos de celebración en realidad. Lo que pasa es que muchas veces en la primera instancia no nos damos cuenta. Pero después, cuando le ponemos conciencia, nos damos cuenta que aquello que pensábamos que era un error, en el fondo es un aprendizaje que nos está permitiendo vivir las cosas de otra manera. Así es. Claro, señores, porque ¿de qué estamos hablando si uno quiere verlo desde esta perspectiva de contexto? Estamos hablando permanentemente de realidades y de expectativas.
y siempre van a existir en la vida. Estamos hablando de riesgos e incertidumbres que también le pertenecen a la vida. Entonces, eso nos permite también visibilizar que el ser humano es subjetivo por naturaleza, que le asiste una relatividad, que nos asiste una complejidad en el buen sentido de la palabra, y que por estas características humanas es que se hace cada vez más necesario el que pongamos el acento, como dice Miguel Ángel, en palabras y procesos emocionales claves como empatía, comunicación, respeto, dignidad, comprensión y acompañamiento. Esos son los recursos humanos y que sirven no solamente para manejar situaciones de separaciones conscientes, sino para cualquier suceso o situación imprevista, que por lo general las situaciones imprevistas también forman parte de la vida. Entonces, se trata de crecer y entender que el ciclo vital es todo un proceso y que nunca vamos a llegar al objetivo, gracias a Dios. Es un proceso permanente de construcción, de elaboración, de asimilación, de volver a plantearnos cosas, de cuestionarnos, no tenerle el miedo al cuestionarnos, no tenerle temor a las incertidumbres y a las inseguridades, porque eso somos nosotros. Y eso es lo bonito del ser humano, que podemos aprender del otro para poder hacer Ubuntu. Ser persona mientras tú también eres persona. Ha sido un placer tenerlos, Rocío López de la Chicha y Miguel Ángel Corrales. Ha sido interesantísimo. Muy agradecidos de verdad por haberlos tenido como invitados de lujo hoy en este live de @psicociclovital. Por favor, no se pierdan las redes sociales, las repetimos, @creadapiso, Rocío y Miguel Ángel. Todo el mundo, maestros, padres, especialistas en derecho, colegas psicólogos, psicopedagogos y papás que estén en situaciones de separación. Estas son las ideas que hay que apoyar, que hay que promover. No hay límites, gracias a las redes sociales podemos estar acompañados de gente como Miguel Ángel y Rocío, que él es emprendedor, es pedagogo, Rocío es terapeuta gestal. Ahí lo vieron en la promoción presentándoles quiénes son mis invitados. Ha sido un honor para mí, de verdad. El espacio de Psicociclo Vital queda abierto siempre para ustedes, queridos amigos. Creo que podemos hacer muchas otras cosas interesantes más adelante en apoyo a esto. Y como siempre, este live va a quedar colgado dentro de breves momentos en el feed de @psicociclovital. Las recomendaciones finales de ustedes y sus palabras de despedida. Bueno, yo sobre todo agradecerte, Carlos, el que nos hayas dado este espacio, ¿no? Y este lugar y poder llegar, ¿no? a la comunidad de Venezuela, que nos llena de orgullo y bueno, comentar también que en referencia al congreso que antes hemos comentado, en la web Congreso Creando Nuevas Familias todavía se puede acceder, ¿vale? Porque el contenido está ya no en directo, pero permanece grabado y se puede adquirir el pase. Y simplemente trasladarte nuestro más sentido de agradecimiento. Y yo, Carla, además de agradecerte tanto calor y la acogida, recordar a las personas que no hay nada que esté bien ni que esté mal, sino que hay cosas que nos dan paz y cosas que nos quitan paz, y que el camino es la paz interior. Y cada cual que como halle la paz, es la respuesta a las preguntas que se estén haciendo. Así es. Un beso grande, Rocío, para ti. Un gran abrazo, Miguel Ángel. Y, señores, esto fue el live de hoy de @psicociclovital. Se les quiere. Gracias. Gracias. Hasta luego. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo para que pueda llegar a más personas.